Y tú no hiciste nada más que respetarte, guardar silencio, cuidar tu energía. Eso es lo más poderoso. Porque no manipulaste, no rogaste, no empujaste, solo te fuiste, solo dejaste que tu ausencia hablara. Y tu ausencia dijo más que 1000 palabras. Número 3. La fuerza está en alejarse con dignidad, no en reaccionar impulsivamente. Cuando alguien te hiere o te rechaza, lo más fácil es reaccionar, mandar mensajes, exigir explicaciones, intentar recuperar lo que se fue. Pero ahí no está el verdadero poder, ahí solo está la ilusión del control, una trampa del ego herido que cree que si actúa rápido evitará el vacío. Pero ese vacío es precisamente tu arma más poderosa. Porque cuando eliges retirarte sin drama, sin gritar, sin rogar, estás haciendo algo que muy pocas personas logran. Estás protegiendo tu dignidad por encima de tu impulso emocional. Estás diciendo sin palabras, yo no me arrastro, yo no suplico, yo no necesito estar donde no me valoran. Y eso, en el silencio, tiene un eco que retumba más fuerte que cualquier mensaje desesperado. El retiro con dignidad no es indiferencia, es sabiduría emocional. Es entender que tu presencia, si se ofrece a quien no la valora, se convierte en una moneda sin valor. En cambio, cuando te retiras con firmeza, cuando desapareces sin necesidad de justificarte, dejas un hueco, y ese hueco no es ausencia, es presencia que arde, porque la mente humana, ante la incertidumbre, entra en crisis. El silencio no es vacío, es un espejo que obliga al otro a verse a sí mismo sin tus palabras como escudo. Y cuando se ven sin ti, cuando ya no tienen tus mensajes, tus preguntas, tu atención constante, empiezan a preguntarse, ¿y si realmente se fue? Esa duda, esa incertidumbre, duele más que cualquier reproche. El estoicismo enseña que no somos responsables de las acciones de los demás, pero sí del uso que hacemos de nuestro dolor. Si eliges usar ese dolor como impulso para perseguir, caes en su juego. Pero si lo usas como energía para retirarte, para mejorar, para crecer en silencio, entonces conviertes tu dolor en poder. No tienes que demostrar nada, no tienes que hacerle entender lo que perdió. Solo tienes que desaparecer con elegancia, con calma, con determinación, porque el retiro no es debilidad, es dominio propio, y quien domina sus emociones, domina la percepción de los demás. Cuando alguien espera que reacciones con desesperación y tú simplemente te callas y sigues con tu vida, ese contraste rompe las expectativas. El otro esperaba una escena, un reclamo, una insistencia, pero lo que encuentra es tu ausencia, y esa ausencia no se puede ignorar. Se convierte en un interrogante constante. ¿Por qué no me busca? ¿Por qué no dijo nada? ¿Será que ya no le importo? Y ahí comienza el verdadero impacto. No hiciste nada, y sin embargo, algo está cambiando en su mente. Esa es la fuerza del retiro con dignidad. Retirarte no significa que no te duela, significa que eliges no convertir ese dolor en un espectáculo, que decides que tu energía es demasiado valiosa para gastarla en alguien que no supo apreciarte en su momento, que entiendes que el respeto propio se construye con decisiones firmes, no con súplicas, y que, si alguna vez vuelve, que no sea porque lo perseguiste, sino porque lo pensó, lo sintió y lo necesitó. No porque le insististe, sino porque tu ausencia lo confrontó con su vacío. Muchos creen que la única forma de recuperar lo perdido es luchando, pero a veces la única manera real de hacer que algo regrese es dejarlo ir por completo. No con indiferencia, sino con determinación. Con la certeza de que quien merece estar en tu vida volverá, no porque lo forzaste, sino porque le hiciste falta, porque sintió tu ausencia, no porque escuchó tus súplicas, porque entendió lo que eras, no porque tú se lo recordaste, sino porque ya no estabas ahí para demostrárselo. La psicología estoica es clara. El control no se ejerce sobre los demás, sino sobre uno mismo. Y controlar el impulso de reaccionar es una forma de poder interno que transforma la percepción externa. Te conviertes en alguien que no se deja llevar por emociones momentáneas, que no cae en juegos de manipulación emocional, que no necesita cerrar un ciclo con palabras cuando el silencio lo cierra con más fuerza.
porque tu dignidad es tu escudo y tu ausencia es tu declaración de valor. Número 4. Tu crecimiento visible despierta arrepentimiento profundo. Nada descoloca más a quien te dejó que verte mejor sin él. Cuando la persona que se alejó vuelve la mirada y descubre que tú no te rompiste, que no te detuviste, que no te hundiste como esperaba, algo empieza a quebrarse en su mente. Porque su narrativa estaba basada en una imagen tuya débil, dependiente, necesitada. Y de pronto, lo que ve es a alguien más fuerte, más centrado, más seguro. No solo cambiaste por fuera, cambiaste por dentro. Y ese cambio se nota, se respira, se proyecta en tu mirada, en tu silencio, en tu andar, y ese impacto visual, emocional y mental es lo que despierta una emoción que no esperaban sentir, arrepentimiento. Porque la transformación no necesita anuncios, no necesita pruebas ni discursos, se manifiesta en tu presencia, en cómo ya no reaccionas igual, en cómo ya no buscas lo mismo, en cómo ya no necesitas su aprobación. Y eso, para el ego de quien creyó que siempre te tendría ahí, es un golpe duro, porque ya no encajas en el molde que tenían de ti. Ya no eres quien se conforma, ahora eres quien elige, quien sabe lo que vale, quien construyó una vida tan plena, que su ausencia ya no tiene peso, y esa realidad arde más que cualquier reproche. Hay algo profundamente desconcertante en ver que alguien mejora después de que tú te fuiste, porque uno espera que el otro se quede esperando, congelado en el dolor. Pero tú hiciste lo contrario, usaste ese dolor como gasolina, lo transformaste en disciplina, en autocuidado, en evolución. Y mientras la otra persona esperaba encontrarte en ruinas, lo que encontró fue una versión nueva de ti que ni siquiera conoce. Una versión que no pide explicaciones, que no guarda rencor, que no busca venganza, solo brilla. Y ese brillo sin ruidos es lo que más impacta. La mente de quien te perdió entra en conflicto, porque tenía una historia clara. Tú eras débil, dependiente, emocionalmente disponible siempre, pero ahora eres independiente, magnético, autosuficiente, y eso genera una disonancia cognitiva. Es decir, una contradicción entre lo que creía que eras y lo que ahora ve que eres. Y esa contradicción activa el deseo de resolver la incoherencia, de recuperar lo que se perdió, no solo por amor, muchas veces por ego, por no poder aceptar que quien antes dependía de él ahora brilla sin necesitarlo. Y mientras tú sigues creciendo, sin mirar atrás, la curiosidad se transforma en incomodidad, porque empieza a sentir que se equivocó, que dejó ir algo que, en realidad, era mucho más valioso de lo que supo ver. Y esa idea empieza a rondar su cabeza, a incomodarlo en el silencio, a interrumpir sus días, porque ahora tú no solo eres alguien que se fue, eres alguien que ya no volvería por las mismas razones, porque creciste tanto que volver atrás sería reducirte. Y eso es lo que cambia todo. Ya no eres el mismo, y no tienes que decirlo. Lo irradias, lo demuestras con tus acciones, con tu distancia emocional, con tu paz, y esa transformación no se puede ignorar, porque rompe el control, rompe la idea de que siempre estarías ahí, rompe la fantasía de que eras suyo. Ahora eres tuyo, y eso te convierte en alguien deseable, no porque te esforzaste en serlo para él, sino porque te convertiste en alguien que se elige a sí mismo primero. Y no hay nada más magnético que eso. Cuando alguien ve que perdiste el miedo a perderlo, empieza a temer haberte perdido para siempre, porque tu transformación no es solo una mejora superficial, es una declaración silenciosa de independencia emocional. Es el reflejo de todo lo que hiciste contigo mientras el otro creía que te estabas apagando. Pero no te apagaste, te encendiste. Y ahora iluminas desde un lugar que ya no se puede tocar con excusas ni manipular con nostalgia, porque el tú que ahora existe ya no se conforma con migajas. Y esa claridad es lo que genera el verdadero arrepentimiento. Número 5. Recuperar tu valor cambia el equilibrio de poder en la relación. Cuando recuperas tu valor, ya no necesitas gritarlo, lo proyectas, ya no necesitas reclamar nada, porque tu sola presencia marca una diferencia. Antes eras quien esperaba, quien justificaba, quien aguantaba. Ahora eres quien elige,
quien decide, quien observa desde la calma. Y eso, para quien se acostumbró a verte como alguien eternamente disponible, es un terremoto emocional, porque la persona que eras ya no existe. La dinámica de poder ha cambiado, ya no gira alrededor de su atención. Ahora gira alrededor de tu respeto propio. Recuperar tu valor no es un acto externo. No se trata de cambiar tu apariencia o de fingir que no te importa. Es una revolución interna. Es mirar tus heridas con honestidad, dejar de idealizar a quien te lastimó y empezar a valorarte no por lo que otros te dan, sino por lo que tú decides no aceptar. Y cuando eso pasa, lo sientes en el cuerpo. Tu energía cambia, tus palabras cambian, tus decisiones se alinean con tu dignidad y ya no tienes miedo de perder a quien no te ve, porque entendiste que lo único que realmente perdiste en ese vínculo fue tiempo esperando algo que nunca llegó. Ahora, tú pones las condiciones, no desde el ego, sino desde la conciencia. Puedes ver a esa persona volver, con excusas, con nostalgia, con discursos, y aún así mantener la calma, porque el poder real no está en hacerlos sufrir, está en no necesitar nada de ellos, y eso los desarma, porque ya no encuentran a la persona que podían manipular emocionalmente con un te extraño o con un mensaje a medianoche. Ahora encuentran a alguien que se reconstruyó en su ausencia, y eso incomoda, porque el lugar de poder ha cambiado de lado. Antes, tú buscabas migajas. Hoy, tú decides si abres la puerta o no. Y si la abres, no lo haces por necesidad. Lo haces por elección, porque ya no tienes miedo a quedarte solo. Porque aprendiste que estar contigo es mejor que estar con alguien que no te elige con claridad. Ese cambio de mentalidad es lo que marca la diferencia, porque ya no dependes de sus acciones para sentirte valioso. Y cuando no dependes, no suplicas, no persigues, no justificas, solo observas. Y esa observación es incómoda para quien alguna vez se sintió con el control total. La persona que vuelve esperando que todo sea como antes se enfrenta a una realidad muy distinta. Ahora tú tienes límites. Y esos límites no son negociables, no porque te cerraste, sino porque abriste los ojos, porque te diste cuenta de que no se puede construir nada sano desde la carencia, desde la incertidumbre o desde el miedo a ser dejado. Y si alguien quiere regresar, tiene que hacerlo desde el respeto, desde la responsabilidad, desde la coherencia, porque tú ya no aceptas menos. La dinámica de poder se transforma cuando tú te transformas, cuando dejas de enfocarte en el otro y comienzas a invertir en ti, en tus metas, en tus hábitos, en tu bienestar emocional. Esa inversión se nota, te hace más firme, más claro, más magnético, y entonces la persona que una vez te vio como una opción, ahora te ve como un premio. Pero ya no estás disponible para cualquier oferta, ya no estás esperando a ser elegido. Porque tú te elegiste primero, y desde ahí, desde ese lugar, decides quién entra y quién no. No tienes que explicar tu cambio, no tienes que justificar tu distancia. El que quiere entender lo hará, y el que no, que siga con sus juegos, porque tú ya no estás para eso. Ya no respondes desde la herida, respondes desde la sanación, y eso te da un poder interno que nadie puede quitarte. Un poder silencioso, sereno pero firme, que marca la pauta, que pone las reglas, que deja claro que volver solo es posible si hay evolución real, no solo nostalgia superficial. Número 6. Reconocer tu propio valor y desapegarte conscientemente te empodera. Cuando por fin te das cuenta de que no mereces mendigar atención, algo cambia dentro de ti. Ese momento en que comprendes que ya no vas a conformarte con migajas emocionales, que no vas a aceptar mensajes a medias ni amores a ratos, es el inicio de una revolución silenciosa, porque dejas de enfocarte en lo que el otro te niega y comienzas a mirar lo que tú te puedes dar. Eso es el desapego consciente. No es dejar de sentir, no es volverse frío, no es ponerse una coraza, es mirarte de frente y decir, no estoy aquí para ser una opción, estoy aquí para ser una elección clara o no ser nada. Y cuando tomas esa decisión desde el amor propio, no desde el orgullo herido, el mundo empieza a cambiar. Ya no corres detrás de quien no te ve, ya no insistes donde no hay reciprocidad.
Ya no esperas lo que no llega. Empiezas a volver a ti, a construirte, a descubrir nuevas versiones de ti que estaban escondidas debajo del miedo al abandono o de la necesidad de aprobación. Y eso te vuelve diferente, porque mientras muchos actúan desde la carencia, tú actúas desde la plenitud. No porque lo tengas todo resuelto, sino porque elegiste ser tu propia prioridad. Este tipo de desapego no aleja, al contrario, atrae, porque el ser humano se siente inevitablemente magnetizado por aquello que no depende, por quien no necesita, por quien elige desde la abundancia interior y no desde el vacío emocional. Tu presencia se vuelve más fuerte, más sólida, ya no buscas convencer, seducir, retener, solo eres, y ese solo ser es lo que desarma, porque cuando alguien regresa buscando al tú de antes, al que rogaba, al que esperaba, al que se conformaba, se encuentra con un tú nuevo, uno que ya no quiere las mismas cosas, que ya no responde igual, que ya no vibra en la escasez sino en la dignidad. El valor propio no se construye de la noche a la mañana, se cultiva en los pequeños actos, en elegir no responder ese mensaje, que solo llega cuando el otro tiene tiempo, en no ir corriendo cuando te buscan a medias, en quedarte contigo cuando todo grita que deberías volver a lo mismo solo por costumbre, porque ahí es donde te demuestras tu verdadero valor, no cuando todo es fácil, sino cuando duele y aún así eliges respetarte. Y ese respeto, aunque silencioso, se convierte en una declaración de independencia emocional que el otro siente, aunque no lo diga, aunque no lo entienda. Muchos creen que para recuperar lo perdido hay que insistir, hacer más, dar más, pero en realidad es al revés. Es cuando dejas de dar sin medida, cuando dejas de insistir, cuando dejas de entregar tu energía a quien no la cuida. Ahí comienza el verdadero cambio. Porque el otro empieza a notar la diferencia. Comienza a preguntarse por qué ya no estás disponible, por qué ya no respondes igual, por qué ya no brillas por él o por ella, sino por ti. Y ese brillo propio es el que deja huella. Lo más poderoso no es hacer que alguien te extrañe, es hacer que alguien se dé cuenta de que ya no eres alcanzable como antes. No porque juegues, no porque manipules, sino porque creciste. Porque mientras ellos dudaban, tú avanzaste. Porque mientras ellos te medían, tú te multiplicaste. Y esa transformación interna no se puede fingir, no se puede fabricar. Se siente, se nota, se respira. Amarte no es egoísmo, es una necesidad. Porque si tú no te priorizas, nadie más lo hará por ti. Y si tú no marcas tus límites, siempre estarás expuesto a amores que te exprimen, pero no te nutren. Por eso el desapego consciente es tan valioso, porque no es cerrar el corazón, es abrirlo hacia ti, es dejar de buscar afuera lo que solo tú puedes darte, es mirar tu reflejo y decir, aquí estoy, y eso basta. Porque cuando te conviertes en alguien que no necesita ser perseguido ni validado, te vuelves irresistible, no por lo que das, sino por lo que eres. Número 7. La mente no tolera preguntas sin resolver ni vacíos emocionales. La mente humana no soporta lo incompleto, y mucho menos cuando lo que queda sin cerrar es una historia emocional. Cuando tú te alejas sin gritar, sin explicar, sin dar señales, no estás siendo indiferente, estás activando uno de los mecanismos más potentes de la psicología humana. Se llama efecto Zeigarnik, y explica por qué las historias sin final claro, las conversaciones que no se terminaron, los vínculos que se cortaron en silencio, se quedan grabados con más fuerza que aquellos que tuvieron un cierre explícito, porque el cerebro detesta no entender, no poder controlar, no saber cómo terminó algo que era importante. Cuando alguien espera que reacciones, que llores, que busques una última conversación, y lo único que recibe es tu silencio absoluto, ese silencio no se interpreta como indiferencia, se vive como una herida abierta, como una pregunta sin respuesta, y eso desestabiliza, porque la mente, en su intento de protegerse, empieza a rellenar el vacío con suposiciones, empieza a crear historias alternativas, a repasar una y otra vez lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que se sintió, lo que se evitó, y sin que tú digas una sola palabra, te conviertes en una presencia constante dentro de esa cabeza.
porque no hay nada más perturbador para el cerebro que un ciclo inconcluso. Esa persona que te dejó, que te subestimó, que pensó que tú ibas a buscarle, empieza a revivir cada instante contigo. No porque te extrañe de forma romántica, sino porque su mente necesita resolver lo que quedó abierto. Porque cuando tú no respondes, no explicas, no haces el cierre típico, lo obligas a quedarse con preguntas. ¿Por qué no me busca? ¿Por qué no dijo nada? ¿Realmente ya no le importo? Y esas preguntas no se apagan solas, al contrario, crecen, se intensifican y generan una necesidad casi desesperada de recuperar el control emocional perdido. El efecto Zeigarnik hace que lo inacabado brille con más fuerza en la memoria. Y eso incluye tus gestos, tus palabras, tus silencios, tu ausencia. Todo lo que antes era cotidiano ahora se vuelve significativo. Un olor, una canción, una frase suelta, se convierten en disparadores mentales. Y tú, sin estar ahí, sin buscar, sin hacer nada, te vuelves una especie de eco constante. No porque tú lo estés provocando, sino porque el vacío que dejaste no tiene explicación. Y todo lo que no se puede explicar, se recuerda más. Lo interesante es que esta obsesión mental no necesita tu presencia. Basta con tu desaparición bien ejecutada. No con rencor, no con drama, sino con absoluta serenidad. Esa serenidad desconcierta, porque quien esperaba una reacción emocional se encuentra con una reacción emocionalmente inteligente, y eso es lo que rompe el patrón, lo que deja huella, porque no estás actuando desde el dolor, estás actuando desde la conciencia. Estás diciendo con tu ausencia, no necesito cerrar nada contigo, ya me cerré a mí mismo, y mientras tú sigues adelante, invirtiendo en ti, construyendo tu paz, la otra persona sigue atrapada en esa historia inconclusa. Porque su mente no puede soltar lo que no se entiende, no puede olvidar lo que no se explicó, no puede dejar de buscar sentido donde tú simplemente soltaste. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma silenciosa de presencia, porque estás más presente ahora, desde tu silencio, que cuando estabas disponible sin límites. No subestimes el poder de no decir nada, de no aclarar, de no justificar tu distancia, porque cuando te vas sin ruido, lo que queda es el eco, y ese eco no se puede ignorar. Se escucha cuando todo está en calma. Se siente cuando ya no hay estímulos nuevos, se convierte en una especie de deuda emocional que no se salda, y cuanto más tiempo pasa, más fuerte se vuelve, porque la mente, al no tener respuestas reales, las inventa, y en cada historia que imagina, tú apareces. Como recuerdo, como duda, como deseo, pero siempre estás. Número 8. El regreso desesperado revela una vulnerabilidad intensa y sincera. Cuando alguien regresa desesperado, no lo hace desde la fortaleza, lo hace desde una vulnerabilidad extrema que muchas veces ni siquiera sabe cómo manejar. Vuelven con los ojos rojos de tanto pensar, con la voz temblorosa de tanto callar, con palabras que tal vez nunca se atrevieron a decir. De pronto admiten lo que antes negaban. Reconocen errores, se desarman emocionalmente, te prometen el cambio que no pudieron ofrecer cuando más lo necesitabas. Y ese momento, tan cargado de emoción, puede parecer una segunda oportunidad, pero también es una prueba, porque detrás de cada te extraño y cada me equivoqué, hay una pregunta silenciosa que debes hacerte. Hay acción detrás de estas palabras. El regreso desesperado no es siempre una señal de amor maduro. Muchas veces es una respuesta al vacío que les dejó tu ausencia. No regresan porque ahora entienden todo con claridad, sino porque el silencio se volvió insoportable, porque ya no tenerte como opción empieza a pesar, porque verse a sí mismos sin ti es una imagen que no pueden sostener por mucho tiempo. Y ahí es cuando aparecen, con mensajes largos, con confesiones dolorosas, con una mezcla de llanto y urgencia que desarma si no estás preparado emocionalmente. Pero tú ya no estás en el mismo lugar, tú atravesaste el dolor solo, tú te reconstruiste mientras ellos desaparecían, tú aprendiste a respetarte, y ahora tu trabajo no es correr hacia sus brazos ni validar su regreso con ingenuidad. Tu trabajo es mantener los límites que tanto te costó establecer,
Porque si alguien realmente cambió, lo demuestra con acciones sostenidas, no con impulsos emocionales. Lo demuestra con coherencia, no con discursos. Y sobre todo, lo demuestra con tiempo, porque el cambio real no grita, se sostiene. Este regreso puede parecer un regalo del destino, pero también puede ser una trampa emocional, una donde tus antiguas heridas vuelven a abrirse si no estás firme. Por eso necesitas escuchar con el corazón, sí, pero decidir con la mente, porque no basta con que alguien diga que te ama si no sabe amar sin herir. No basta con que alguien diga que lo siente si no puede evitar repetir lo que rompió. Y no basta con que alguien quiera volver si tú ya no quieres volver al mismo lugar emocional. La vulnerabilidad que ves en sus ojos puede ser genuina, el dolor puede ser real, pero eso no significa que estén listos para amar bien. Puede que simplemente estén sufriendo la falta de control, la caída de su ego, la pérdida del poder emocional que creían tener sobre ti. Y tú no estás ahí para sanar sus heridas a cambio de las tuyas. Tú no estás ahí para volver a un ciclo que te desarmó. Tú estás ahí para volver a un ciclo que te desarmó. Tú estás ahí para proteger tu paz, tu claridad, tu valor. Y desde ahí puedes observar, con compasión, pero sin entregarte sin reservas. Una relación no se reconstruye con promesas, se reconstruye con compromiso diario, con límites claros, con respeto mutuo. Si no hay disposición para sanar juntos lo que una vez se rompió, entonces ese regreso no es amor, es miedo. Y tú no mereces ser elegido por temor a la soledad, sino por convicción, por reconocimiento profundo, por amor consciente. Y ese tipo de amor solo puede florecer si ambos están dispuestos a trabajar desde el presente, no desde la nostalgia. Si decides dar una oportunidad, hazlo desde tu versión más fuerte, no desde la que temía quedarse sola. Hazlo con la mente clara, el corazón en paz y los ojos abiertos, porque si caes en los mismos patrones de antes, todo volverá a doler. Pero si tú cambias las reglas del juego y mantienes tus límites, incluso ese regreso puede transformarse en algo más maduro. Y si no hay cambio real, entonces ten la valentía de cerrar la puerta con firmeza, no por rencor, sino por amor propio. Número 9. El desapego genuino libera y genera una atracción auténtica. El verdadero desapego no es indiferencia, no es frialdad, no es hacerte el fuerte mientras por dentro te rompes. El verdadero desapego es libertad, es mirarte al espejo y entender que nada externo define tu valor, que lo que alguien piense, haga o deje de hacer contigo no tiene el poder de determinar tu paz, tu alegría o tu sentido de propósito. Porque cuando dejas de necesitar que el otro actúe de cierta manera para sentirte completo, es ahí cuando recuperas tu poder. Es ahí cuando dejas de estar atado al resultado y comienzas a vivir desde la plenitud. No es fácil llegar a ese punto, porque estamos acostumbrados a vincular el amor con dependencia, la validación con presencia constante, la felicidad con reciprocidad inmediata, pero el desapego consciente no rechaza el amor, lo purifica, lo libera del miedo, lo transforma en elección, no en necesidad. Porque quien se ama de verdad no se aferra, aprecia, acompaña, disfruta, pero nunca se reduce por miedo a perder. Y eso, esa seguridad silenciosa, esa energía que no busca retener, es precisamente lo que más atrae. No necesitas perseguir a nadie para ser visto, no necesitas gritar tu valor para que lo reconozcan. Cuando practicas el desapego auténtico, tu sola presencia basta. Porque ya no estás atado al resultado, no estás esperando que alguien decida amarte para sentirte valioso. Tú ya decidiste amarte primero, y esa decisión cambia toda tu vibración. Dejas de actuar por carencia y comienzas a moverte desde la abundancia. No la abundancia de cosas, sino de conciencia, de claridad, de amor propio. Y eso es magnético. Porque todos, consciente o inconscientemente, perciben la diferencia entre quien ama desde el apego y quien ama desde la libertad. El primero necesita, el segundo elige. El primero se consume, el segundo comparte. El primero exige, el segundo fluye. Y quien se encuentra con esa energía limpia, equilibrada, firme, no puede ignorarla.
Porque en un mundo lleno de vínculos rotos por la ansiedad, alguien que no exige nada, pero lo irradia todo, se vuelve inolvidable. El desapego auténtico es también la máxima forma de respeto, porque ya no quieres convencer a nadie. Si alguien se queda, es porque lo elige. Si alguien se va, también lo dejas ir. No por orgullo, sino por sabiduría, porque aprendiste que no se trata de retener, se trata de coincidir, y que quien está listo para acompañarte en tu camino no necesita cadenas emocionales, necesita libertad compartida. Ese tipo de conexión no se construye desde el control, se construye desde la autenticidad. Cuando dejas de temer a la pérdida, comienzas a vivir de verdad, porque ya no haces nada para agradar, para evitar que se alejen, para sostener lo insostenible. Haces lo que resuena contigo, lo que te eleva, lo que te hace bien, y quien esté alineado con eso, se acercará, y quien no, se irá. Pero tú no te mueves con el viento, tú te sostienes desde dentro, y ese equilibrio es lo que marca la diferencia. Ya no eres un mar agitado por cada mensaje que no llega o por cada actitud que no entiendes. Ahora eres un océano profundo que se observa, que se respeta, que se honra. El desapego no apaga el amor, lo transforma. Porque cuando ya no dependes de nadie para estar bien, todo lo que llega es extra. No un salvavidas, sino una suma. No un refugio, sino una elección. Y cuando tú estás lleno de ti, quien se acerque lo hará desde el deseo, no desde la necesidad. Desde la libertad, no desde el vacío. Y eso es lo que hace que las relaciones verdaderas nazcan, no desde la urgencia, sino desde la autenticidad compartida. Número 10. El arrepentimiento surge gradualmente y con múltiples niveles emocionales. El arrepentimiento no llega de golpe. No es un mensaje de disculpa. No es una llamada repentina, no es un te extraño lanzado al azar. El verdadero arrepentimiento nace en silencio, crece en la sombra y se manifiesta cuando ya es demasiado tarde. Primero llega la conciencia de la ausencia, ese momento en que el otro realmente se da cuenta de que ya no estás, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ya no estás disponible, ya no respondes igual, ya no vibras con lo que antes te ilusionaba. Y ahí comienza la primera capa del despertar, el reconocimiento de que algo se ha perdido. Al principio intentan ignorarlo, se distraen, se entretienen, se convencen de que fue lo mejor, pero el silencio pesa. Y cuando no encuentran en otros lo que encontraban en ti, cuando los recuerdos no se reemplazan y las nuevas presencias no calman la vieja ausencia, la mente empieza a llenarse de preguntas. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si esa persona sí valía la pena? ¿Y si dejé ir algo que nunca voy a encontrar otra vez? Y esas preguntas no se responden con lógica, se sienten, se arrastran por dentro y duelen. Después de esa conciencia inicial, viene el arrepentimiento verdadero, ese que no se grita, que no se muestra, que no se publica, el que se vive solo, en las noches, en los momentos donde todo se detiene. Es cuando ya no se trata solo de extrañar, sino de entender el daño hecho, de reconocer que hubo oportunidades que no se cuidaron, palabras que no se dijeron, actitudes que hirieron. Ahí es donde el ego comienza a ceder y donde el orgullo empieza a incomodar, porque saben que fuiste real, que estuviste, que diste. Y lo más difícil de aceptar es que todo eso ya no está disponible. La última etapa de este proceso es la más destructiva, la autorrecriminación. Ese dolor profundo de saberse responsable, no por lo que hiciste, sino por lo que no supieron hacer mientras estabas ahí. Ya no se preguntan por qué te fuiste, se preguntan por qué no reaccionaron antes, por qué no valoraron cuando aún había tiempo. Y esa pregunta no tiene consuelo, porque la mente no encuentra respuesta que calme ese vacío. Ya no es solo pérdida, es culpa, y la culpa no deja dormir, y en ese punto es donde muchos regresan. No por amor maduro, sino por desesperación, porque ya no saben cómo callar el ruido que dejaron en su interior, porque tu silencio se volvió ensordecedor,
porque necesitan decir algo, cualquier cosa, con la esperanza de detener ese proceso que los consume por dentro. Ahí aparecen los mensajes con promesas, las llamadas con confesiones, las disculpas tardías, pero hay algo que ellos no entienden. Ese despertar que ellos están viviendo ahora, tú ya lo viviste hace mucho, porque tú ya pasaste por todas esas etapas. Ya lloraste lo que ellos hoy están empezando a sentir. Ya atravesaste la conciencia, el duelo, el dolor, y elegiste reconstruirte, sanarte, recuperarte, no desde el rencor, sino desde la claridad. Y ahora que ellos llegan con sus palabras, tú ya no estás en el mismo lugar. Porque lo que ellos llaman valentía, tú lo ves como retraso. Lo que ellos sienten como urgencia, tú lo recibes como eco, un eco de un pasado al que no volverías sin condiciones. Muchos confunden el miedo con amor. Vuelven no porque entiendan tu valor, sino porque no soportan la idea de que alguien más sí lo vea. No soportan la idea de que seas feliz sin ellos, que tu vida siga, que tu sonrisa ya no les pertenezca. Y por eso prometen, dicen que han cambiado, que ahora sí entienden, que lo sienten. Pero tú ya no decides desde la emoción, decides desde la experiencia. Y la experiencia te enseñó que quien realmente quiere estar, no espera a perderte para cuidarte. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios, mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.